con el lanzamiento de la residencia en radioterapia como parte de la oferta académica y los protocolos de farmacología clínica que está en marcha, la Fundación Integnus incorporó más profesionales para fortalecer las áreas de docencia e investigación y a la vez contener la demanda de pacientes que requieren tratamientos en tiempo y forma. Y en este contexto la hemos invitado a la doctora Laura Bergamín, que es ginecóloga y radioterapeuta, para que viniera a contarnos un poquito. Doctora, buenas noches y gracias por la visita. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿nos cuenta de qué se trata todo esto? Bien, sí, en realidad todo lo que implica el tratamiento ginecológico o tratamiento oncológico ginecológico y de radioterapia es a lo que me he abocado en estos últimos años. Yo me he recibido en la Universidad de Cuyo, soy de Mendoza y he realizado la residencia y la especialidad de tocoginecología, que la he desarrollado, fueron 4 años de carrera en el Hospital Lago Mayore, y luego la especialidad de radioterapia en Fuesmen, Mendoza. Para los que no saben, radioterapia es el tratamiento, porque no es una especialidad muy conocida, es una rama de la oncología que se encarga de tratar con radiación ionizante, tratamientos de tumores dirigidos en forma especializada, guiada por imágenes, tanto como tomografías, como resonancias o como por imágenes de medicina nuclear, como puede ser PET, que me permiten delimitar un tumor y yo poder realizar a través de distintas técnicas en una entrega de dosis suficiente como para que sea terapéutico, pero a la vez hacerlo de una manera que pueda proteger todas las estructuras o los órganos de riesgo que se encuentran alrededor del mismo. Ahora, doctora, cuando hablamos de tumores, ¿hay tumores específicos con los cuales se trabaja o...? En realidad, básicamente el 50% de los pacientes oncológicos y un poquito más se considera que van a necesitar en algún momento de su evolución de la enfermedad tratamiento con radioterapia. Hay distintos pilares en los tratamientos oncológicos. Los más conocidos son los quirúrgicos, la cirugía oncológica, la quimioterapia, radioterapia, que desde hace más de 100 años, que también está dentro del campo de la oncología, y hay distintas otras modalidades terapéuticas, ya que cada vez es más personalizado el tratamiento. ¿Qué significa eso? A cada tipo de tumor, o en la gran mayoría, se lo investiga o se lo analiza en forma molecular, permitiendo determinar si ciertas expresiones de su membrana o de sus genes se encuentran presentes, y esos son valores predictivos o pronósticos que me están diciendo si es candidato para un tratamiento con inmunoterapia o tratamiento con anticuerpos, que son medicamentos más especializados que no tienen el efecto como quimioterapia y que son un poquito más dirigidos, por lo tanto menos toxicidad presenta al paciente. Todo buenas noches. Buenas noches. Este diagnóstico y tratamiento que estás explicando, ¿cómo ha evolucionado con el tratamiento que existía antes, que era más agresivo, la radioterapia mismo, la quimioterapia? ¿Cómo ha disminuido esa agresividad en los tratamientos? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿en qué medida? En la medida en que tengamos en cuenta que si bien la principal causa de muerte es los accidentes cerebrovasculares, la segunda causa es la causa oncológica, a nivel nacional y mundial. Por lo tanto, esto es, y ha ido creciendo la incidencia de distintos tipos de tumores. Generalmente el que prioriza es el de mama, y creo que a nivel mundial, en el último año, de pulmón, el número de casos lo ha superado. Pero para que tengan en cuenta, a medida que los tumores tienden a tener mayor incidencia, por supuesto, se busca mayor solución, tanto en lo que es la prevención, o sea, en la detección pretumoral, o sea, en la detección donde yo puedo evitar que se desarrolle el cáncer,
como en aquella detección precoz para poderlo detectar en estadios que sean totalmente curables, ¿sí? En donde solamente requieran mínimos tratamientos y no tan agresivos como estabas refiriendo, y eso ha permitido que se lo estudie constantemente. Esos estudios que se realizan a nivel mundial van llevando a que se vaya determinando o perfeccionando de alguna manera los distintos tipos de tratamientos, identificando a pacientes candidatos en donde realmente se adquiere un beneficio con ese tipo de tratamiento. Ahora, este monitoreo que se tiene que hacer, surge ahí de inmediato la pregunta de a qué edad, porque si estamos hablando de tomarlo a tiempo, bueno, ¿cuál es el momento justo? Bien, yo creo que lamentablemente no todos los tumores tienen un método de screening o un método de detección. Por ejemplo, en mama conocemos la mamografía, en cáncer de cuello de útero conocemos el test del HPV, en cáncer de colon conocemos la colonoscopía, pero por ejemplo en otros tipos de tumores como páncreas, que si bien no es uno con tanta frecuencia, pero sí tiene una alta mortalidad, no hay un método de screening donde uno pueda llegar a realizarlo. O sea, uno realiza controles ecográficos vía abdominal o distintos marcadores que pueda llegar a solicitar, pero no son tan específicos. Entonces yo creo que hay como una división entre los que sí pueden llegar a enfocarse, que para eso son las campañas, para eso son los días de concientización, en donde si bien aportan, siempre digo que aportan en forma esporádica, porque en realidad hablar de cáncer de cuello del útero el día que es del día de concientización y esa semana, si bien genera un ruido, hace un ruido, pero cuando yo no tengo el hábito o la conducta de hacerme los controles, es poco probable que por una semana de información yo lo vaya a modificar. ¿Y tiene algún síntoma la mujer para darse cuenta que tiene que acudir a la consulta? Claro, el síntoma está, pero cuando ya está presente la lesión. Entonces, por ejemplo, si la paciente está con un sangrado irregular o un sangrado que no tiene relación con su ciclo menstrual o sangrado durante la relación sexual o un flujo que va fuera de lo común o lo habitual que pueda llegar a presentar ella, o un dolor pelviano crónico o algo que fuera atípico a un dolor menstrual que pueda llegar a presentar, tiene que consultar porque se lo puede relacionar con ese tipo de enfermedad. Pero la realidad es que uno quiere detectarlo antes de que llegue el cáncer. Ese es un ejemplo muy típico y muy particular, el cáncer de cuello de útero, porque si bien da tiempo a la detección, da también tiempo a la prevención de desarrollo de lesiones precancerosas. ¿Y a qué me refiero con eso? Ya está demostrado que más del 90% de los casos de cáncer de cuello del útero están relacionados y están ocasionados por la infección por un virus, que es el virus del HPV. ¿Sí? Entonces, este es uno de los pocos tumores que yo podría prevenirlo si erradico esa infección. El virus del HPV es una de las principales enfermedades de transmisión sexual. Ahora, doctora, ¿por qué hay tantos casos y tantos enfermos y no todos tienen la posibilidad de ser candidatos para llegar a ser atendidos ahí en Intecnus? O sea, ¿qué se requiere para poder llegar a ser tratado, no? No, el tratamiento siempre es una opción para todos. O sea, eso no, lo que puede llegar a variar es qué opción de tratamiento se pueda llegar a realizar. Las puertas de Intecnus están abiertas para todos. Por supuesto que siempre está el tema mediante de algunas obras sociales que autorizan o no algunas cosas, que a lo mejor uno pueda tener un poco de demora en autorizaciones, pero las puertas, eso no están cerradas para nada. La atención es para todos. Lo que puede llegar a diferir es decir, bueno, ya tu estadio o tu caso no es candidato para cirugía, sí para un tratamiento de quimioterapia, y luego, bueno, en vista a la respuesta que tenga ese tipo de tratamiento de quimioterapia, se reevalúa y si se ha producido una reducción de esa lesión, se considera nuevamente la posibilidad de cirugía. A ver, esto es algo muy general lo que estoy diciendo. Recordemos que hay casi 200 tipos de tumores distintos y para cada tipo de tumor hay un enfoque distinto, ¿no? Ahora, las personas que vienen con cuadros hereditarios, ¿tienen que estar más atentas?
Tal cual. Hay una especialidad que es el genetista, que da un asesoramiento genético, es fundamental. Es muy importante también que el oncólogo y el cirujano oncológico estén relacionados con el tema, en donde uno sabe a qué pacientes derivar el genetista. Entonces el genetista lo que hace es un interrogatorio profundo, detallado, sobre todo el árbol genealógico de la paciente, donde distintas líneas generacionales, si ha habido distintos tipos de patologías, si ha habido causas de fallecimiento, cuáles han sido ese tipo de causas. Bueno, es un interrogatorio, una historia clínica muy larga, ¿sí? Que a veces, bueno, el paciente tiene los datos y a veces no, pero en base a eso y en base también a la patología en la cual motivó la consulta, determina si realmente justifica o no tener un panel de estudio de genes, ¿sí? En base a qué es lo que yo estoy buscando, son los genes que se solicitan. Y de ser positivo o negativo para distintos tipos de paneles de genes que puedan llegar a estar alterados, ya están las guías que te dicen qué recomendaciones dar para esas personas, ¿sí? Si es necesario hacer estudios de control, supongamos en la poliposis hereditaria familiar, que es una patología donde desarrollan tumores de colon a muy temprana edad, entonces ahí sí la colonoscopía no se realiza a partir de los 50, sino se realiza a lo mejor a partir de los 25 años. O sea, eso es lo que difiere. Claro. Y en esto de la edad, ¿qué hay de cierto que las células jóvenes son mucho más agresivas que las células que no son tan jóvenes? No habla tanto de agresividad, sino también hay que tener en cuenta que, estadísticamente lo más frecuente es que a partir de los 50 años se produzca, por ejemplo, los mayores casos de cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? No, yo lo pregunto porque cuando alguien dice sí, es tan chico, 20 años, 25, y tiene un pronóstico o un diagnóstico de cancerígeno, sí, entonces dice, bueno, ahí las células son más jóvenes, ese joven corre mayor peligro de puede estar asociado a mayor mutación, ¿sí? Entonces a veces difiere el tipo de terapéutica. A menor edad, o sea, por supuesto que es menos frecuente que eso ocurra, pero puede estar relacionado a distintas mutaciones de genes que, por ejemplo, en algunos tumores pueden ser que sean receptores, por ejemplo, de mama, receptores negativo, triple negativo, que significa eso de que no responde a la medicación estándar. Entonces es como que uno tiene menos herramientas terapéuticas, claro, por ejemplo, en ese tipo de patología, ¿no? En ese ¿Y caso. La cabeza cómo juega en todo esto? Porque también se dice que bueno, ahí hay un componente. En realidad hay algo que me gusta mucho, que se llama medicina integral, que nos hace bien a los médicos también entenderla, porque uno está muy abocado a lo mejor a su especialidad, a su rama, está muy pendiente de esa zona o esa área a tratar, cuando en realidad uno tiene que entender que el paciente es una persona, que es todo un organismo, un cuerpo y una mente y un espíritu, que también debe estar controlado, acompañado, y eso no solamente a él, sino también a los familiares. El contexto familiar del paciente es fundamental. Yo no le puedo proponer a un paciente un tratamiento que va a durar 6 semanas, cuando es único sostén de familia, cuando tiene numerosos hijos, cuando su situación económica es totalmente contra a su salud. Entonces, detenerme en mi historia clínica, mi momento de consulta con el paciente es fundamental, eso a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Es tan importante eso como decir que el paciente es diabético, hipertenso, o sea, es un factor de riesgo. Claro. Entonces, tratar de acompañarlo y ayudarlo y solucionarle para que ese tratamiento se pueda llegar a realizar, que pueda tener el acompañamiento, que pueda tener el apoyo de la institución, familiar, psicológico, nutrición, médico del dolor. Son muchas personas las que integran un servicio solamente tratándose de la parte de oncología. Porque yo pregunto esto porque a nivel popular muchas veces se dice la persona que se deprime o que actúa con maldad es más propensa a desarrollar un cáncer. No, el tema es el siguiente, o sea, una cosa es la personalidad que tiene la persona previa a hacer el diagnóstico y otra cosa es cómo se comporta con el diagnóstico. O sea, eso ya está descrito, que hay distintas fases durante ese proceso en donde asimilan un diagnóstico, porque, a ver,
De repente era una persona que tenía una vida dentro de todo normal para ella, su rutina, y de repente te están diciendo o te dan un diagnóstico en un papel de un momento dado donde dice que tenés un diagnóstico de cáncer. Entonces en ese momento a la persona es como que, y muchos me lo refieren de la siguiente manera, un estado de vulnerabilidad, miedo, ansiedad y enojo. Es como todo simultáneo. Entonces esa montaña rusa de emociones que se van presentando, a veces va priorizando un día, o a veces se manifiestan todas en el mismo día. Claro. Y la idea del acompañamiento familiar y psicológico de la paciente o del paciente es básicamente para que es normal que pase por todas esas etapas, es entendible, pero que vaya saliendo de cada una de ellas hasta llegar al momento de la aceptación. Cuando hablamos de aceptación, no es bajar los brazos, es simplemente ocuparse de la situación, ¿sí? Ha cambiado totalmente el enfoque del tratamiento y los resultados que se están presentando. La medicina ha avanzado mucho, entonces hoy un paciente que se diagnostica que ya está con metástasis no significa de que está en sus últimos momentos de vida, todo lo contrario, significa de que se tiene que requerir otro tipo de tratamiento. Y solamente la evolución, o sea, la respuesta a ese tipo de tratamiento me va a ir diciendo qué tipo de pronóstico podemos llegar a tener. ¿Sí? Entonces el enfoque es totalmente distinto, pero bueno, uno tiene ciertos estigmas, ciertas ideas que ya tiene arraigadas, ¿no? Y la posición del amigo o desconocido enseguida ante estos cuadros, uno dice, bueno, fuerza, dale, vas a salir. ¿Eso hasta dónde importa? Bueno, la opinión y el acompañamiento siempre es bueno hasta cierto punto. Hay que saber respetar, porque a veces uno no tiene ganas de discutirlo, de debatirlo o hacer que su problema sea el problema de todos. Entonces hay que saber respetar que a veces uno no quiere hablar de eso, prefiere hablar de otras cosas. También me sucede con muchos pacientes que comparan, o a veces uno por ayudarle transmite experiencias propias. Y no siempre es lo mismo, no siempre todos los pacientes tienen el mismo tratamiento, ni la misma medicación, ni van a tener los mismos síntomas. Entonces siempre acompañándolo con la mejor intención posible de decir, acá estoy. Si me necesitas, acá estoy. Si quieres hablar, acá estoy. Si necesitas saber de mi experiencia, acá estoy. Pero no volcársela, ¿sí? Sino cuando la persona necesita hablarlo o buscar el apoyo, esa persona lo va a buscar. Pero uno ofrecerse, perfecto. No ser invasivo, digamos. Claro, pero a veces uno por querer ayudar pasa. Es muy delicada la línea. Yo estaba pensando en esta situación límite que muchas veces llegamos los seres humanos, hombres y mujeres, que a veces por cuestiones económicas, al no tener una obra social, uno no va a ver al médico o no sigue las recomendaciones de los médicos. A veces uno no tiene síntomas, no tiene dolores, entonces dice, no, si no me duele nada, ¿para qué voy a ir a un control? Y va pasando el tiempo y lamentablemente todos buscamos esa situación límite cuando ya creemos que no tiene solución. Y ustedes trabajan en la parte psicológica, en la parte física, sobre un paciente que si hubiera ido a ver al médico en un determinado momento no estaría hoy aquí hablando con ustedes, y mucho menos de lo que es la radioterapeuta, ¿no? Radioterapeuta, sí. Y bueno, y eso, la costumbre de que bueno, que siempre hay que ir a hacer los controles correspondientes. Bueno, pero creo yo que es fundamental, como siempre, es la educación. Todo para mí parte desde la educación. La educación yo creo que tiene que venir desde el colegio, a lo mejor a nivel secundario, en los últimos años, en donde uno tiene que, si bien no abocarse a los controles de oncología, pero sí la importancia del control, del conocimiento y el control del cuerpo humano. Así como a la edad de entre los 16 y los 25 años, las principales causas son accidentes, ¿sí? Generalmente desarrollados por excesos de alcohol, ¿sí? Excesos de drogas, en donde uno, si pudiera transmitir de manera clara, concisa y sobre todo en lenguaje que sepan entender también y que les lleve al interés a un adolescente de cómo es el cuidado corporal, ¿sí? La alimentación, el deporte, eso debería ser hasta, te diría, una asignatura, una materia.
y lo mismo en la parte universitaria o terciaria, y también debería ser algo que en el trabajo sea fomentado. En algunas instituciones te dan, me acuerdo que yo te he llenado varias veces, la ficha médica de salud, entonces todos los años el personal de esa empresa debía llenar, o sea, debía consultar. Entonces, de alguna manera, alguien te estaba obligando. Claro. Porque parece que a veces necesitamos que nos empujen un poco, ¿no? Ese tipo de medidas que a lo mejor toman un momento o uno considera que es un gasto, en realidad no. No es un gasto totalmente, es una inversión que a largo plazo o a corto plazo se ven los resultados. Laura, hoy hablamos con una especialista en inteligencia artificial y conversábamos justamente, no sé si lo escuchaste, que la medicina se está apoyando mucho en la inteligencia artificial. ¿Esto es así? Totalmente, totalmente. Hay muchos, ya hay cosas, ¿no? Desarrolladas, pero hay muchos trabajos en donde se están haciendo comparativo del beneficio de la inteligencia artificial versus lo que hace el profesional, ¿sí? Por ejemplo, para yo delimitar lo que yo tengo que tratar al paciente, lo primero le hago una tomografía de alta calidad para poder visualizar en el sitio donde voy a tratar, ¿no? Supongamos pulmón. Entonces, de esas imágenes lo que yo hago es delimitar, yo estoy viendo la lesión, marco, digamos, en un programa lo marco, en los límites de esa lesión, y marco en un programa los límites de cada una de esas estructuras alrededores como corazón, pulmón, médula, esófago, tiroides, todas las estructuras que puedan llegar a estar cerca. Entonces, un comparativo a veces lo hace un profesional y otro es lo que se llama, supongamos, Autocontour, que es un programa de inteligencia artificial donde ya está como predeterminado, ya reconoce los órganos, entonces inmediatamente los delimita. Entonces, eso hay que, uno lo evalúa, lo estudia, pero comparativamente la delimitación es exacta, es muy precisa, es correcta y además acorta tiempos, me quita mi tiempo de hacer eso, entonces eso me está permitiendo avanzar en otras cosas. O sea, eso es un mínimo ejemplo de cómo va aportando cada vez más la inteligencia. A la hora de, uno en internet uno puede tener al alcance volcado numerosa cantidad de estudios en donde a veces es de difícil acceso, de difícil lectura, o es mucha la información, y estos tipos de programas te permiten hacer una comprensión rápida que a uno le pueda permitir, digamos, direccionarnos donde sí ir a buscar información. ¿En algún momento se puede alcanzar que esta enfermedad que verdaderamente nos duele, nos acosa socialmente, en la sociedad, se llegue a una cura definitiva? O bueno, eso sería lo ideal, eso es soñar. Pero hoy, ¿en qué porcentaje estamos? Por supuesto que siempre tiene que ver con la detección. Y detección, presupuesto, ¿sí? Concientización, ¿sabes? Son muchos factores, ¿sí? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, justamente estabas hablando lo de las prepagas o obras sociales. Hoy, con los aumentos que han habido, muchas personas han dejado de tener los aportes, no tienen más sus obras sociales, por lo tanto, la salud pública, que es excelente, pero bueno, todo desborde puede llegar a ocurrir. Entonces, eso que has dicho es excelente, fantástico. Yo creo que siempre va a estar siendo como un objetivo el poder detectar la cura, o a lo mejor, si no es la cura, es un tratamiento tan específico que lo pueda llegar a curar. O sea, tengamos en cuenta que esto ocurre, el origen de los tumores, una célula que se divide mal, una célula que por algún motivo perdió un mecanismo de control de su división y se continúa dividiéndose en forma errónea y acumulando de esa manera mutaciones hasta un punto que lo permitan como ser una célula independiente. Entonces, eso es difícil cuando por día en nuestro cuerpo hay millones de células que se están dividiendo, que es lo normal. Entonces, a lo mejor no sé si una cura contra el cáncer, pero sí un tratamiento específico para esos tumores que permitan realmente hacerlo curable. ¿Y en nuestro país cuál es el cáncer más común?
Y el de mama. El de mama. En el 2022 hubieron más de 130.000 casos de cáncer en general. De esos 22.000 fueron de mama, que es ya de por sí a nivel nacional y mundial es uno de los más frecuentes. Que también le puede dar a los hombres. Tal cual. De lo que es cáncer de mama, del total de cáncer de mama, el 1% puede presentarse en el hombre. No tiene ni mejor ni peor pronóstico, simplemente que se lo trata de la misma manera que en la mujer. Pero bueno, es cierto, en el hombre es posible que se dé, así que también es tan baja la incidencia que no se aconseja en el hombre una mamografía, pero para saber que puede ocurrir. Justamente algo que te iba a preguntar, porque casi todas las mujeres con las que he hablado en algún determinado momento se quejan de la invasión que se produce en la mamografía, que duele, obviamente me han dicho, porque te ponen ahí el seno, te lo apretan y demás. Sí, hay sensibilidades distintas. ¿No hay otro método? No, como la mamografía no es. No. Es el método de screening por elección. Hay otros métodos, sí, pero no lo reemplaza. Lo que aporta la mamografía no lo reemplaza. Hoy por hoy la mamografía está demostrado que ha hecho una reducción entre un 30 y un 40% en incidencia en cáncer de mama por la detección precoz de lesiones. ¿Es real esto de que se quejan de...? Sí, yo también me lo he hecho. O sea, no digo que sea algo totalmente cómodo, pero no es algo que requiera sedación, no es algo que no dure más de unos minutos. Sí es compresivo en la mama, pero es uno de los mejores métodos. Por supuesto, después hay otros métodos más, pero no reemplazan a la mamografía. Bueno, doctora, muy amable, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte, ya está el intendente Walter Cortés, así que en el próximo bloque leemos los mensajes. Esta charla estaba hermosa, me encantaba. Sí. O sea, hermosa dentro de la complicación que tiene, ¿no? Para informarnos. Sí, la tendremos que invitar a la doctora. Una cosita que me quedó, la vacuna, porque hablabas del papiloma. Sí. Hay que vacunarse. Bueno, la vacuna está en el carnet de vacunación, por supuesto, en tanto niñas y niños a partir de los 11 años. Antes eran 2 dosis que se daba, ahora ya solamente una sola dosis. La vacuna se tomó esa edad porque la idea es que tenga el mayor efecto es cuando no has tenido contacto con el virus del HPV. ¿Sí? Y repito, el virus se transmite en forma sexual. Es un virus altamente contagioso y asintomático. Entonces, se estima que de 5 personas sexualmente activas, 4 tenemos el virus, ¿sí? O sea, no es algo que sea ajeno a todos nosotros. Probablemente lo tengamos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque es una infección silente, no da síntomas, ¿sí? ¿Se puede manifestar? Sí se puede manifestar, por eso la importancia de los controles tanto con el urólogo los hombres y el ginecólogo con la mujer. Hay distintos métodos de screening, es para explayarse mucho más cuáles son los métodos de screening, como el test del HPV, como la colposcopía del Papá Nicolau, pero bueno, son excelentes métodos para detección. Tener en cuenta de que la vacuna, la colocación, lo que pasa es que la infección por el virus del HPV es como que queda oculta en el aparato genital, como que el cuerpo no se termina de enterar. Entonces no hay una respuesta inmune que pueda eliminar ese virus. ¿Sí? ¿Se elimina con el tiempo? Sí, se elimina, pero no en la velocidad que debería ser. En cambio, con la vacuna, al yo desencadenar esa respuesta inmune, la eliminación de ese virus es mucho mayor, o en todo caso, si yo no he estado en contacto con ese virus del HPV, mi cuerpo ya está preparado si es que ese virus se presenta. Entonces, no hay un límite de edad, digamos, que uno diga, no te lo coloques, tienes 40 años, ya has tenido relaciones, no te lo coloques. No. Las indicaciones están claras en lo que es el carnet de vacunación. En la parte, el ginecólogo hoy por hoy, una paciente que tiene infección por virus de HPV pero tiene lesiones extensas, también indica la colocación de la vacuna. Se ha visto que hay reducción de las mismas que permiten hacer tratamientos menos invasivos.
pero la vacuna es algo que es excelente, que ha tenido un resultado muy importante y se espera que eso, por lo menos en los próximos 10 años, se vea el descenso en la incidencia de cáncer de cuello de útero. Por lo tanto, sí se la recomiendo. Muy bien. Muchas gracias. Por favor.